Y nuevamente el tiempo programado sería $4.2. Pues he pasado 5 veces 4.32, 6 veces 4.2. ¿Estoy mejorando? Estoy mejorando. Y lo mismo, ¿no? Si esto es el tiempo programado, luego ejecuto las 6 veces, ya con una tasa de aprendizaje diferente, encuentro nuevamente lo real, pongo lo real y así sucesivamente. Hago el gráfico que comienzo a mejorar permanentemente, hago una mejora continua. Llega un momento en que ya no se puede mejorar más cada vez. Muy bien, llego entonces ahí, esos se llaman equipos de alto rendimiento, de alta productividad. Ingeniero. Sí, sí. Bueno, claro, diariamente va mejorando, ¿no? Porque el equipo va a ser el mismo, pero a veces el mismo equipo puede sufrir una baja en el sentido hasta del estado de ánimo de uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede retroceder nuevamente al tema o volver a calcular porque había un retroceso finalmente en el rendimiento. Así es. Por eso es que cuando falta alguien faltó, enfermedad, imponderables que nunca faltan, ¿no? Se quiebra el tema de la productividad. Es como, por ejemplo, en una fábrica, la maquinaria, ¿no? La maquinaria es reemplazada por, no sé, una bomba de presión de eyección, por ejemplo, puede ser reemplazada por una bomba mecánica, por supuesto, claro, pero baja la productividad, porque no es la misma productividad. Igual acá, tengo 14 personas que trabajan en el equipo, uno faltó, de hecho que va a ser una llave en la productividad. De repente no mucho, pero sí hay una baja en la productividad. Y obviamente este tema del curva de aprendizaje modifica también su tasa. No es que tengan, por ejemplo, no es que tengan las mismas personas y las mismas personas tienen la misma tasa de productividad. No, yo estoy asumiendo inicialmente que tienen la misma tasa que el trabajo anterior. Asumo inicialmente. Solamente para el efecto de programar. Cuando ya ejecuto, siempre tengo que hacer la medición. Y encuentro pues, probablemente otra tasa. Ahora, no es que encuentre una tasa de 40%, después encuentre una tasa de 80%, después una de 20%, una de 15%. No, pues. Las tasas tienen que ser parecidas. Si yo mido, la desviación estándar va a ser media más menos desviación estándar. Esto funciona. ¿Correcto? Ahí va a ser. Si está cuadrado dentro de esto, está funcionando. Si está saliendo fuera de esto, puede haber algún error, ¿no? La vez pasada, hace como 3 meses o 2 meses creo, presentaron unos cuadros, acá en una empresa acá de Trujillo, tiene exalumno en la Universidad UPAO, donde se disparaba su curva de aprendizaje, ¿no? Y yo mismo estaba chequeando y decía, pues no puede ser, debe haber acá algún error en la toma de datos, algo, ¿no? Y lo que pasa es que estaba en la fórmula del Excel, estaba jalando el último valor de la cuadrilla anterior. Y obviamente eso distorsionaba todo, pues, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que efectivamente, si son las mismas personas que trabajan consecuentemente, las tasas son parecidas. Pero si hay alguna distorsión, obviamente es un error de cálculo o ha habido una baja en la cuadrilla. Bien.
Necesitamos ver el otro. ¿Alguna pregunta más sobre esto, esta parte? Bien, Este valor que está acá, 1.5 de arriba, ¿tienes calculado las puestas? Esto de acá viene del anterior. No lo he puesto. Esto de acá viene del cálculo. Viene del cálculo. Este. Chequen. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo la fórmula. Lo que me demoro la primera vez, que multiplica a el número de veces que quiero ver cuánto se demora, elevado a la logaritmo de tasa de aprendizaje entre el logaritmo de 2. ¿Qué es esto, pues, no? ¿Cuánto tiempo te demoras en ese número de repeticiones? El número de tiempo que me demora la primera vez por el número de repeticiones que yo quiero analizar a la X, que es logaritmo de tasa de aprendizaje entre el logaritmo de 2. Obviamente, asumiendo que esto es potencial, asumiendo, si tú estás tomando otro valor, entonces no va a resultar esto no va a resultar. Inicialmente estábamos calculando dependiendo del coeficiente de determinación. Entonces, cuando estábamos aprendiendo este asunto, que ha sido hace muy poco, será pues un par de años, tomábamos el mayor coeficiente de determinación. Y obviamente estaba saliendo todo fuera de este rango. ¿Cuál fue la razón? La razón está de que no era potencial y cogíamos logarítmico, que normalmente sale logarítmico, o también puede salir polinomial de segundo orden o polinomial de tercer orden. Entonces, eso responde a que la naturaleza de la misma función reduce cada vez que se duplica el número de tomas de datos una misma tasa, ¿no? Esa es la característica del potencial. Y esa es la razón por la cual tenemos que escoger potencial para poder encontrar la tasa de aprendizaje. ¿Y por qué necesitamos la tasa de aprendizaje? Porque con la tasa de aprendizaje, el logaritmo de la tasa de aprendizaje entre el logaritmo de 2, este es justamente el coeficiente que se va a elevar el número de repeticiones que va a multiplicar a la demora la primera vez. Y con eso se programa. Bien, voy a grabar esto para tenerlo acá. Y vamos a ir a la otra. Bien, una vez que hemos visto esta parte de la curva de aprendizaje, la siguiente viene a ser las cartas balance. Las cartas balance. Las cartas balance son gráficos de este tipo, donde se hacen mediciones desde el minuto 1 hasta el minuto 30, hasta el minuto 40, hasta el minuto 60. Normalmente se estila que se mida una hora. Entonces se mide qué es lo que está haciendo cada persona que está trabajando en una cuadrilla. Acá, por ejemplo, esta es una sola cuadrilla. Y en esta sola cuadrilla, dependiendo del tipo de nomenclatura que tengo acá en el gráfico, es la tarea o actividad que está desarrollando. No está presente, el trabajo es contributorio, está vibrando, está arreglando, está paleteando, está limpiando, está vaciando, está frotachando, etc. ¿Qué está haciendo? ¿No? Entonces tenemos acá el ayudante 1, 2, etc. Diferentes personas que están acá. Hay una hoja de cálculo para poder rápidamente visualizar algo más práctico que les he pasado, que se llama justamente carta balance. Dice acá gráficos de balance.
Y aquí tenemos. Aquí, por ejemplo, se está dando una carta balance del vaciado de losa en 9º piso. Se pone obviamente la hora, la partida, la fecha y la hora. De 10:30 de la mañana hasta 11:30 de la mañana, solamente por una hora. Y por una hora hay una medición de minuto a minuto. La columna B, por ejemplo, mantiene el número de minutos. Y en la columna, en la fila 8 están acá las personas: operario 1, operario 2, oficial, ayudante 1, ayudante 2 y ayudante 3. Y aquí están en la columna L, K y L, están los trabajos, que son trabajos que se miden en cantidad de tiempo. Trabajos productivos, como por ejemplo vaciando concreto, regleando, acomodar concreto con palo pie. Los trabajos contributorios. ¿Cuáles son los trabajos productivos? Son los trabajos que conducen al producto terminado, los trabajos que tocan el producto terminado, ¿correcto? ¿Cuáles son los trabajos contributorios? Es aquel trabajo indirecto que sin su participación el trabajo productivo no fuera posible. Por ejemplo, acarreo de material. Tengo que llevar material pues, para poder hacer la operación. Si no llevo el material no hace la operación, ¿no? Por ejemplo, limpieza de herramientas. Limpio las herramientas o calibro las herramientas para que todo esté a punto, para que se pueda hacer un trabajo de calidad, ¿no? Sujetando la cuba para el vaciado, por ejemplo. Si no sujeto la cuba para el vaciado, sale de mala calidad, tengo pérdidas, etc. Entonces son trabajos contributorios, todos esos, ¿no? Dando instrucciones o recibiendo instrucciones también, es un trabajo contributorio, ¿no? Pero sin embargo, a diferencia del trabajo productivo y contributorio, hay trabajo que es no contributorio, es decir, que no contribuye en nada, obviamente, para la elaboración del trabajo, ¿no? Por ejemplo, esperando para vaciar, está esperando, no tiene frente. El tiempo ocioso, salir, regresar fuera de tiempo. Necesidades fisiológicas también está tomado como un trabajo no contributorio. Las necesidades fisiológicas se supone que deberían también estar programadas. En un tiempo que no tengo frente, en ese momento tendría que ser las necesidades fisiológicas, ¿no? Sin embargo, uno nunca sabe pues, en qué momento va a tener ganas de ir al baño, ¿no es cierto? Entonces, eso es un trabajo no contributorio, ¿no? Que existe, está presente y hay que medirlo, ¿no? El asunto está de que cada minuto, el trabajo es, la chamba es que cada minuto miramos a cada persona qué es lo que está haciendo. Y dependiendo de lo que está haciendo, estoy ubicándome acá con colores, cuál es el tipo de trabajo que está realizando, ¿no? Si es productivo, contributorio o no contributorio, ¿no? A las finales, tengo acá los gráficos, inclusive tengo los nombres de las personas a quienes se refieren, ¿no? O1 es Carlos Vaca, operario 2 es Juan José Vázquez y así sucesivamente. Y tengo aquí los gráficos que están representando a cada una de las personas. Por ejemplo, el operario 1 tiene 67% de trabajo productivo en esa hora de medición. Tiene 16% de trabajo contributorio y 17% de trabajo no contributorio. La idea es incrementar el trabajo productivo y reducir el trabajo no contributorio. Esa es la idea. Para eso, las cartas balance contribuyen mucho, sobre todo para poder enseñarle a las personas cómo tienen que trabajar para ser más productivos, la manera como tienen que trabajar. Esto no vale de nada si no sigue después de esto una capacitación al equipo de trabajo. De nada vale, porque esto solamente me sirve de referencia. Estamos mal, nada más. Estamos bien, nada más. O estamos mejorando, no. Esto me tiene que servir para poder mejorar, sobre todo encontrar productividad, ¿no? Donde dice concreto horizontal, es una forma mucho más eficiente de poder trabajar la carta balance. Fíjate, acá teníamos una nomenclatura como C, E, R, Z para trabajo productivo, B, A, I, O para trabajo contributorio. Sin embargo, aquí ya se ha mejorado. Acá estamos usando números. Del 1 al 10, trabajo productivo. Del 11 al 20, trabajo contributorio. Del 21 al 30, trabajo no contributorio. Entonces, marcamos solamente acá el valor que es y con esa referencia de cambio por celdas, automáticamente sale el color. Se pone E, pero E tiene que ser verde. Y sigue siendo azul. ¿No es cierto? Sin embargo, acá, en esta hoja que tiene los números,
Vamos a suponer que este 21 sea 4 ahora. Este es 4. Pongo 4 y de verde se pasó a azul. Este 21 resulta que ahora es 14 y 14 se supone que es rojo porque está en el segundo decenio. 14. Si existiera 14, ¿no? 14 entonces le pongo acá 14 y se pasa de verde a rojo. Y obviamente al final hay un cómputo final. Acá estoy sumando todos los minutos que están en tiempos productivos, en tiempos contributorios y al final tiempos no contributorios, para que puedan salir los gráficos. Y después sacamos un resumen. Y puedo decir, por ejemplo, que el operario 1 tiene 30% de trabajo productivo, 55% contributorio y 15% no contributorio. Es más, puedo determinar los porcentajes no contributorios que tienen esta cuadrilla para poder hacer su reducción, ¿no? Y después puedo sacar un total. Toda esta cuadrilla tiene 44% de trabajo productivo, 27% de trabajo contributorio y casi 30% de trabajo no contributorio. Lo que me ocasiona un interés por poder mejorar esto, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo el vaciado de concreto horizontal. Esta cuadrilla que han hecho el vaciado de concreto horizontal tiene 44% de trabajo productivo, 27% contributorio y 29% no contributorio. Resumen que está acá. Obviamente, si tengo un vaciado de techo y son 25 personas las que están arriba, amplío todo esto nada más y hago la medición. ¿Dónde está lo difícil de esto? Que esto se hace en 4 momentos. Si esto es el día de trabajo, acá tengo la entrada, acá tengo el almuerzo y acá tengo la salida. ¿Dónde se hace este trabajo? Se hace 1 hora después de la entrada, acá, 1 hora antes de la salida, acá, al almuerzo, 1 hora después de la entrada al almuerzo y 1 hora antes de salir y irse a la casa. Se hacen 4 mediciones. Si en la medición de 1 hora que estoy haciendo, por alguna razón, a alguien se le ocurre sacar a 2 personas y cambiarlas, se malogró el trabajo. No sirve para nada, hay que hacer una nueva medición. Si por alguna razón la gente, es decir, el personal, los recursos humanos, se entera, sabe de que tú estás haciendo mediciones, que estás chequeando, se ponen a trabajar bien acá, están sudando, no estás trabajando, y te da una mala medición, porque creen que lo vas a votar. Entonces, fíjate lo delicado que es ese trabajo. Ese trabajo debe ser de corte confidencial y anónimo. Normalmente se usan cámaras para hacer este trabajo. No digo cámaras se usan. Entonces pones un trípode al frente de la casa, al costado, como quien no quiere la cosa y comienzas a hacer esta medición. Después de esta medición vas y pasas las cámaras en simultaneidad. Hay software para eso. Sony tiene un buen programa. Coges hasta 5 o 6 cámaras. Solamente son 2 o 3. Y simultáneamente comienza el primer minuto y ves, tal fulano está haciendo tal cosa, lo anotas, tal fulano está haciendo tal otra, retrocedes, arrancas otra vez. Es un trabajo, o sea, la productividad y ganar dinero hay que trabajar ahora. Es una chambota. Tienes 1 hora que tiene 200 trabajadores. Es una chambota. Ahora, la estadística para animarte. Eso incrementa el 8% a costo directo. Ahora sí terminaste. 8% a costo directo. Productiva es una empresa que lo hace para todas sus obras, por eso tiene un montón de gente, practicantes, ¿no? Y cámaras y todo eso. Tiene el 12%, es el más alto en el Perú. Tiene el 12%. Entonces, después de esto, fíjate la chamba que sigue. Analizas todo. Una vez que analizas todo el asunto, dices, a ver, ¿cómo puedo mejorar? Mira, el trabajo no contributorio es el trabajo que está en color verde acá, ¿no? No contributorio. Muy bien. Este trabajo de color verde, párate acá, es como si fueran estos globitos, globos rojos, globos azules y globos verdes. Y agarras una aguja y dices, voy a desaparecer los globos verdes. Pin, revienta los globos verdes
Y lo demás, esto si lo revientas esto se cae. Y resulta que te das cuenta que todo esto lo puedes hacer no en 60 minutos, sino en 45 minutos. Y te puedes ahorrar 15 minutos. O de repente lo puedes hacer en 50 minutos, te ahorras 10 minutos. Haces lo mismo, pero en menos tiempo. Entonces tú dices, ¿cuánto te has ahorrado? 5 minutos. Pucha, 5 minutos. Sí. Y tú dices, ¿qué tanta chamba he tenido que filmarme? Pues acá me ha mordido un perro. Para 5 minutos de miércoles. Pero ese es en una hora. 5 minutos por 8 horas. ¿Por cuántos días? Ahí comienzas a coger productividad. La otra partida, la otra. Pero necesitas una herramienta. Esta es la herramienta. ¿Es trabajoso? Bueno, te acostumbras. ¿Es trabajoso? No debe decir, ¿sabes qué? No, bacán. No. Es trabajoso. Además hay otra cosa. ¿Cómo les enseñas cómo mejorar? Tú dices, reviento los globos y no, es teoría. Esa es teoría, ese es para el salón. Pero ¿cómo lo haces en una obra? En este momento, ¿qué están haciendo? Tú tienes que chequear y tienes que haber conocido cómo se hace el trabajo. ¿Qué están haciendo? Vaciado de verticales, muy bien. Una losa coplanar, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento, ¿qué están haciendo? En el minuto 24, el minuto 28, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué hay trabajo no contributorio acá? Sin embargo, hay trabajo contributorio acá. Y mire, el trabajo productivo, este pata de acá solamente hace 1 minuto de trabajo productivo, ¿por qué? O sea, no es natural que este pata que no hace ningún trabajo productivo, justamente aquí, en 1 minuto hago trabajo productivo. Hay algo que está sucediendo, entonces te está llamando la atención varias cosas. Tú conoces cómo se hace este trabajo, por eso es que esto no lo pueden hacer practicantes. No lo pueden hacer practicantes, tiene que ser una persona que tenga experiencia cómo se hace una obra. Y esa es la razón por la cual cuando se han hecho tesis, yo he hecho tesis sobre esto, la gente se queda en el aire y recién comienza a reconocer la importancia que tiene cuando sabe cómo se hace la partida. Mientras no sepa cómo se hace la partida, sigue siendo teoría y no lo entiende, no lo comprende. Y si no lo comprende, no lo puede propagar, no lo puede exteriorizar, no puede capacitar. Después de esto viene una capacitación. Entonces, tú que conoces bien el trabajo dices, mira, acá puedo reducir. Muy bien. Esta gente que está acá, lo que va a hacer es, y le dices, ¿qué tiene que hacer cuando suceda de este minuto a este minuto? Ahora, por la práctica profesional, tú no puedes decirle a la gente cuando estés en el minuto 24, en el minuto 28, no, pues así no funciona. Tú tienes que decirle cuando estés haciendo algo operativo. Por ejemplo, cuando das la vuelta y vas a despabilar una bolsa de cemento, antes de despabilarla, haces lo siguiente: traes la batea, la limpias, después despabilas, porque cuando sucede eso, el tipo está listo con ese cemento, ya tiene que estar calculado, tiene que estar sincronizado. Y luego que haces esa capacitación, muy bien, se pone en marcha, se hace. No va a salir igual como lo planificaste, pero va a ser mejor de como lo estaban haciendo. Hasta que el equipo de trabajo se convierta en un equipo de alto rendimiento y sepan en qué momento cómo hacer las cosas. Ellos ya van a saber, no lo van a medir por minutos, tú lo mides por minuto, que eres el técnico o la técnica. Ellos lo van a medir por acciones. Cuando yo estoy recogiendo esto, tengo que hacer esto simultáneamente. Lo dejo acá, no me sirve de nada eso, no es para mí, es para el otro. Porque el otro venía y ya no puede levantar la mota. Tendría que ir, dejar, regresar, levantar la mota. Pero yo sí puedo levantar la mota, porque voy a llevar esto nada más. Entonces cuando yo lleve este plumón, cojo la mota y la dejo acá. Eso es un trabajo contributorio. Ese es un trabajo de un equipo. Para mí no me sirve eso, le sirve a otro. Eso lo tienes que capacitar. ¿Cómo te das cuenta? Sabiendo qué está haciendo minuto a minuto. Ahora, esta es una carta que es una carta promedio. Normalmente esto no se encuentra así. No debe encontrarse esto así. ¿Por qué? Porque, ojo, lo estamos haciendo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y de 4 veces estoy sacando 1. Que de acuerdo a mi experiencia, así debería haber sido en obra. Posiblemente esto fue algo que distorsionó la medición. Posiblemente. O posiblemente esto haya distorsionado la medición. O esto haya distorsionado. Posiblemente. Eso es de acuerdo a mi experiencia.
Lo cierto es que una vez que yo tengo ya como si fuera la carta balance promedio, ahora tengo que pensar y decir, ¿cómo puedo reducir estas partes que están en blanco? ¿Cómo los puedo acoplar? Acá, por ejemplo, este trabajo no debía ser en este momento, este trabajo debía ser aquí en este momento. Este trabajo debía desaparecer más adelante o más atrás. ¿Depende de qué? Depende de preferencia. Esta persona no ha debido hacer este trabajo, tiene que hacer esta otra persona. ¿Con qué propósito? Con el propósito de eliminar estos bolsones color verde, que son los no contributorios. Después de eso, eliminas y dices, así queda mi mapa, y sacas el nuevo porcentaje. ¿Correcto? O sea, esto lo copias por segunda vez y sacas el nuevo porcentaje. Y ves cuántos minutos puedes reducir. Y después de eso se hace la capacitación. ¿Qué tal está lindo? Es trabajoso, pero funciona. Es trabajoso, pero funciona. Ahora, estos gráficos que tienen acá, son gráficos que se van a comparar en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Carmona Dota tiene 58% de tiempo productivo, ¿no? Sin embargo, aquí tú te puedes dar cuenta en una carta balance si es que la cuadrilla amerita esa cantidad de personas. Se amerita. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta a veces, por ejemplo, que hay personas que tienen mucho tiempo contributorio y no tienen tiempo productivo. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Tienen tiempo contributorio, ellos no tocan el producto, el operario es el que toca el producto. Lo que no deben tener es no contributorio, eso sí no deben tener. Y te encuentras tú que hay gente que tiene tiempo contributorio y no contributorio, contributorio y no contributorio. Y de repente el tiempo no contributorio es más que el tiempo contributorio. Puede ser quizás reemplazado. Aquí te das cuenta que de repente una cuadrilla de 7 o una cuadrilla de 5 es suficiente. Si tú haces una redistribución del trabajo. Y con eso encuentras mayor productividad. ¿Alguna pregunta sobre esto? Promedio se hizo esto en 6 constructoras, en cada constructora hay 3 o 4 obras, y se demoró este trabajo un poquito más de un año, y ahí se dieron cuenta pues, que el tema es así como en Estados Unidos se filma todo, pues, si no es difícil, ¿no? Imagínate, cada persona puede ver solamente a 2 personas. Entonces una cuadrilla de 6 personas necesitas 3 para que hagas esta chamba. Y se dan cuenta que tú estás ahí mirando, que estás tomando los notas y todo eso, y pucha, comienzan a trabajar bien bacán, y te distorsionan el trabajo, ¿no? Y además hay que hacerlo 4 veces en el día. O sea, realmente es un poco tranca, si es que tú no lo haces de manera así subjetiva y haciendo una gran inversión, con cámaras y todo, ¿no? Entonces, en Lima se dieron cuenta que el 35% en promedio, más o menos, era tiempo no contributorio. Tiempo que no servía para nada. Sin embargo, ese tiempo ha sido pagado. Aquí el drama de esto es que este tiempo, de 42% del tiempo en una hora, tú has pagado por algo de producción. Sin embargo, no has producido absolutamente nada. Al contrario, voy a verificar cuáles son las tareas no contributorias que de repente me van a hacer una pérdida. Eso todavía no lo analizo. Estoy analizando solamente el tiempo que he pagado y que no ha representado en producción. Estoy pagando por algo que no estoy recibiendo en producción. Eso es el 42% de esta persona. Acá 30%, allá 30%, etc. En Lima, hace 2 años, como dije, era 35%. Lo que significa que de cada 100 soles que está saliendo para mano de obra, de cada 100 soles, 35 soles no representaban producción, para nada. ¿Dónde estaba? En el bolsillo del trabajador, obviamente. Eso, ¿cuánto representaba en una valorización? 0, nada. En Estados Unidos, todas estas empresas, y también en Inglaterra, que están propalando la filosofía de Lean Construction, lo han reducido esto a 12%.
En Chile tenemos 16%, 15%. Es decir, ¿se reduce a cero? No, es difícil que se reduzca a cero. Siempre hay cosas, necesidad fisiológica, escucha, sí, pues así funciona. Necesidad fisiológica. Aun cuando tú puedas disciplinarte, etcétera, siempre va a haber algún momento que no tengas frente de trabajo. Va a haber algún momento, ¿no? Alguna deficiencia por ahí. Pero el tema está, por lo menos, reducirlo. Esa es la idea, ¿no? Acá lo que sucede es que tenemos niveles bastante altos. Acá medimos en algunas tesis, medimos en Trujillo, algunas obras, y teníamos casi como en Lima, teníamos 36%. O sea, 36% del tiempo estamos pagando, pero no tiene ni siquiera un metro lineal de producción. Pero estamos pagando por ese tiempo. En mano de obra, no en materiales, en mano de obra. Pagamos una mano de obra que no representa productividad, que no representa producción. Eso es lo que sucede. Entonces, esta es una forma bastante efectiva de poder generar productividad, disminuyendo los tiempos contributorios, pero vía capacitación. Para eso tienes que tener la experiencia de cómo se hace una partida, para que tú puedas aconsejar al personal en qué momento tiene que hacer qué cosas. Frederick Taylor y Henry Fayol lo hicieron esto en 1880-90, me parece, hasta el año 1920, ya cuando sucedió la Primera Gran Guerra. Y ellos hicieron un estudio que se llamó Estudio de Tiempos y Movimientos. En ese estudio de tiempos y movimientos estudiaron cuánto tiempo se demora cada persona en hacer las cosas y cuánto se debe mover la disponibilidad física de su ambiente de trabajo con el propósito de generar más alta productividad. Pero eso lo hicieron en manufactura, no lo hicieron en construcción. Ahora eso lo estamos haciendo en construcción, con esa filosofía de Lean Construction. ¿El Lean Construction qué significa? Bueno, trabajar un poco más, generar más exquisitez en el trabajo, ser más exhaustivos en el trabajo, analizar mucho mejor el trabajo, con el propósito de generar mayor productividad. Utilizando herramientas que sean efectivas. Esta es una herramienta efectiva. ¿Es trabajoso? Obviamente que es trabajoso. ¿Se necesita inversión? Se necesita inversión. Pero eso tiene como secuela utilidades. Entonces, como decía al comienzo, la idea es pasar desde una cultura de comerciante a una cultura de empresario, no estar dirigido al costo y gasto, sino a la inversión en rentabilidad, no al corto plazo, sino al largo aliento, no a encontrar resultados simplemente, sino sostenibilidad de proyectos, que permitan continuidad de los proyectos. Por eso es que la sostenibilidad es una palabra clave en Lean Construction. La continuidad y la perpetuidad en el mercado es clave. Por eso es que la gente la contrata por un año, haya obra o no haya obra. El impacto para él es, o sea, que si no hay obra igual me van a pagar, sí, me quedo acá. Pero lo cierto es que tú tienes continuidad en la obra, nunca vas a dejar de trabajar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú ya sabes tu equipo de alto rendimiento. Imagínate que tú llegues a controlar esto y digas, mira, ¿sabes que ustedes van a trabajar de hoy en adelante de esta manera? Les voy a enseñar, así, así, así. Aprenden a trabajar de esa manera y comienzan entre ellos mismos a proponer la forma, cómo tienen que hacerlo mejor cada vez. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hagan mejor van a ser más productivos, y cada vez que van a ser más productivos van a ganar más. Y les va a convenir bien. Esta es una herramienta efectiva para hacer eso. Bien, si no hay ninguna pregunta, salimos de acá, nos vamos a otra cosa. Sí, entonces, esto ya lo vimos en la hoja de cálculo. Ya lo vimos, que es un trabajo productivo, que es un contributorio, que es un no contributorio. A ver, vamos a poner ejemplos de trabajos productivos. Cada uno me va a decir un trabajo productivo, luego un contributorio y luego un no contributorio, ¿correcto? Comenzamos, las chicas son primero. Un trabajo productivo, una tarea productiva. Vaciar el concreto, muy bien. Vibrado. Pese a cero, amarrar. No, lo que es acero. Todo lo que es acero, ¿cómo así? Espera, armado. El armado de una columna, por ejemplo. Vamos a ver puntualmente.
Regleado, muy bien. Tarrajeo del muro. Tarrajeo de muro. Encofrado. Encofrado. Entibado. Entibado. Excavación de zanja. Sentado ladrillo. Ajá. ¿Son edificaciones? No, puede ser cualquiera. Todo el mundo me dice edificación, pero puede ser cualquier obra. Importante firmado. Compactado y afirmado. Instalaciones de Cableado de lo que sea. Eso es trabajo productivo. Ahora, ejemplos de trabajo contributorio. Trabajo contributorio, ¿correcto? El trabajo productivo es el trabajo que toque el producto terminado que te va a pagar el cliente. El trabajo contributorio es el trabajo indirecto que sin su participación no existe trabajo productivo. ¿Correcto? Bien. Limpieza, ¿correcto? tomar las medidas. Tomar medidas. Transportar con el buque. Transportar, pero ¿transportar qué? Producir ladrillos. Ah, correcto, transportar ladrillo, para hacer un aparejo, digamos. Ya. Dar instrucciones. Dar instrucciones. Instrucciones, muy bien. Preparación del mortero. Preparación del mortero, ese es trabajo productivo. Estás tocando el producto, el mortero lo vas a, aún cuando lo vayas a pañetear, ya está ahí. Y eso te lo paga el cliente. Ese es trabajo productivo. Transporte de los materiales. Ya dijeron. Ordenar los materiales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, se va limpiando. Limpieza, ya dijeron. Hay como sí. Trabajo contributorio, trabajo indirecto. Limpieza de los Limpieza, ya dijeron. Segunda limpieza, está bien, segunda limpieza. Eso replantea. Déjalo a tu compañero. Poner el anillo al tubo para poder. ¿Perdón? Poner el anillo de gel al tubo para poder entubar. No, pues poner el anillo del tubo de desagüe. Ajá. Ya, ese tubo, ese anillo se va a quedar ahí. Ese es trabajo productivo. Ese es trabajo productivo. Ese trabajo conduce a que el producto terminado, para que el anillo pertenezca al producto terminado, es productivo. Contributorio. Nivelar el terreno. ¿Perdón? Nivelar el terreno. Si tú no nivelas el terreno, no puedes hacer la platea. Ese es trabajo productivo. Todos los trabajos productivos están relacionados al presupuesto. Ítem de presupuesto, todo es productivo. El contributorio es aquel que no pertenece al presupuesto, pero si su participación no es posible. Por ejemplo, un trabajo productivo es nivelación, nivelación, pero la calibración del nivel es un trabajo contributorio. Tú agarras el nivel, aquí está descalibrado, comienzas a calibrarlo. Coges el vernier, todo ya está calibrado, acero vertical, acero horizontal, perfecto, le das, ahora sí ojo de pollo, y sigues, ¿no? Ya, ese trabajo es contributorio. Pero la nivelación propiamente, el tomar lectura, ya es un trabajo productivo. ¿Correcto? Para movilización de las herramientas. Correcto, la movilización de las herramientas. Eso es un trabajo contributorio. Ya le dijo por ahí. Trasladar materiales para... Contributorio. Algo que coadyuve a, algo que necesito antes que sea el trabajo productivo. Algo que sea prerequisito. Necesito eso, si no, no puedo hacer el trabajo productivo. Verificar el cumplimiento de... Verificaciones, checklist, listas de verificación, planos, dar instrucciones. Eso es trabajo contributorio, correcto. Armado de andamio. ¿Perdón? Armado de andamio. El armado de andamio, ajá, pero ¿para qué? Depende. Depende del armado de andamio. Por ejemplo, el armado de andamio para hacer un tarrajeo de altura
obviamente es un trabajo productivo. ¿Por qué? Porque si no, no es posible el producto terminado. No es posible. Cuando tú tienes tu costo unitario, todo lo que dice tu costo unitario, todo es productivo. Por ejemplo, para llevar los ladrillos a la parte alta. Claro, llevar ladrillos, eso No, es. pero levantar andamio para colocarlo en la parte alta. Ah, bueno, claro, eso es contributor. Correcto, sí. El diseño de mezclas es contributorio. Todo lo que es planos, instrucciones, todo es contributorio. Entonces un diseño de mezcla, aun cuando sea en obra, es contributorio. Pero te lo pagan. ¿Cómo? Pero te lo pagan cuando ya el diseño de mezcla. No, estamos hablando de una obra. Ya. En la obra tú tienes ya tu diseño de mezclas, ¿no es cierto? Muy bien, ese es el diseño, así tiene que ser, ¿no? Pero resulta que tú, de repente, por alguna razón, tú dices, oye, estos no son los agregados de conformidad a la bibliometría. Puede ser un diseño de mezclas en obra y coordinas con tu supervisor. Ese trabajo es contributorio, ¿no es cierto? Ingeniero, y una charla de capacitación de seguridad a los obreros. Inducción. Las inducciones son trabajo contributorio. Todo lo que son inducciones. Le han dicho que el planteo de verificación de estimaje. Ya dijimos. Todo lo que son verificaciones, instrucciones, planos, listas de verificación, protocolos, todo lo que es antes de, todo es contributorio, ¿cierto? Muy bien, ahora, trabajo no contributorio. Empezamos con Meli, no contributorio. Es más difícil, ¿verdad? Ya, correcto. Seguimos. Vamos a empezar por acá, ¿no? Trabajo no contributorio. Ya dijo Meli. Algo puntual. ¿Qué más? Viajes innecesarios, correcto. Mirar. O sea, quedarse mirando. Quedarse mirando. O descansar. Puede ser. Descansos sin autorización, correcto. No contributorios, que no sirvan para nada, que no están relacionados a la producción, que al contrario están pagando por algo que no es necesario. Necesidades fisiológicas, ok. El concreto dice, ya listo, comienza a editar. Está con los chutes adelantando el muro, adelantando. Muy bien. Termina ese muro, se va a pasar al otro muro. ¿Y qué es lo que sucede? Baja la manguera, sube nuevamente y se pasa por el otro lado. Y está 3 minutos esperando. Está con sus chistes listos, sino que la manguera está demorándose 3 minutos. ¿Por qué? Porque tiene que girar. Va al otro muro y otra vez comienza a llenar. Esos 3 minutos, este pata, ¿qué está haciendo? Nada. No tiene frente de trabajo. ¿Y eso sucede en las obras? Claro que sucede. ¿Debería pasar así? No, no debería pasar. Cuando nosotros revisamos acá las cartas balance, van a ver 3 minutos o 4 minutos que los patitas van a estar blancos. En blanco van a estar, que van a estar conversando, no sé qué, poniéndole chapa a la ingeniera. ¿No es cierto? Y yo, está buena la ingeniera. ¿No es cierto? Pero ellos, en ese tiempo, tú te das cuenta que están haciendo 3, 4 minutos que están haciendo nada. ¿Cuántas personas son? 2 personas que no están haciendo nada. Y eso es un trabajo no contributorio. ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Cuál es la solución? Tienes que desaparecer ese trabajo no contributorio. ¿Puedes hacerlo productivo? No. Por la naturaleza de la partida, tienen que esperar esos 4 minutos que venga la manguera porque están los chutes listos y alineados para que podamos otra vez inyectar el concreto. ¿No es cierto? Esos 2 que están cogiendo los chutes y la manguera. Hay otros 2 que uno está adelante, otro está atrás con los vibradores. Ese es otro tema. Yo estoy hablando de las 2 personas que se quedaron en blanco. Mientras que estos están en blanco, los otros están con el vibrador, pero estos están en blanco 3-4 minutos hasta que gire otra vez la manguera. En esos 3-4 minutos tú tienes que buscarle, de acuerdo a la carta balance, un trabajo contributorio, porque productivo no puede ser, no hay cómo sea productivo, pero sí puede ser un trabajo contributorio. Y hay cosas que ellos pueden hacer ahí como trabajo contributorio, pero no que sea un trabajo no contributorio. ¿Correcto? Entonces, ese tiempo de espera, por falta de frente de trabajo que se da,
tiene que ser reemplazado por un trabajo contributorio, porque el trabajo productivo no puede ser por la naturaleza de la partida, ¿correcto? Cuando son partidas, por ejemplo, que están en campo, en línea traviesa o a campo abierto, es bastante sencillo poder generar un cambio de trabajo no contributorio a contributorio. Hay cosas siempre que hacer, ¿no? Aunque sea limpieza, me quedo con 30 minutos con la gente que no tiene frente. ¿Por qué? Porque hizo productividad. Ah, muy bien, como generé productividad, tengo buffer. Así por ahí 30 minutos están en blanco ahí. Trabajo contributorio. La limpieza es trabajo contributorio. Ordenamiento, ordenar cosas también es trabajo contributorio. Alinear los materiales para mañana, para el frente de trabajo, también es trabajo contributorio. Dejar todo a punto para mañana es trabajo contributorio. Todo eso es trabajo contributorio, porque alguien lo tiene que hacer en algún momento. O se hace mañana antes de entrar en operación, o se hace ahora para dejarlo listo y puesto a punto. ¿No es cierto? Pero no tener trabajo no contributorio. ¿Qué otro es trabajo no contributorio? Cosas que se hacen y que nadie las utiliza. Pero se hacen y nadie las utiliza. ¿No es cierto? Por ejemplo, por decir, estoy barriendo para que todo esté limpiecito. Pero resulta que es una carretera. Pero también me han enseñado que tiene que ser un trabajo de limpieza. Es una carretera, cholo. O sea, me tengo que tapar bien acá porque la arena mete hasta por los oídos. ¿No es cierto? Entonces hay cosas que son innecesarias, ¿no? Parece como es completamente inútil, como, no sé, como cenicero remoto o algo así. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, trabajos rehechos, ¿no? Haces un aparejo que esté mal hecho, o no sé, hace unas semanas pasó que estaban haciendo un enchape piso y le estaban poniendo un grosor de punta con unas crucetas más pequeñas. Entonces tú veías y dices, algo distinto. Esto tiene ¿cuánto de ancho? Tiene medio centímetro, acá tiene 2 milímetros. ¿Cómo hacer eso? Las crucetas eran diferentes, habían agarrado otra bolsa. Y dice, ¿cómo puede ser posible ese error? ¿Cómo puede ser? Yo sé cuál es el número de mi cruceta, yo conozco, tengo experiencia. ¿Cómo me puedo haber equivocado así? Entonces, eso por ejemplo es un trabajo rehecho. Obviamente ese es un costo que sí está chocando con el costo directo. Cuando hay cosas que chocan con el costo directo, las utilidades son las que van a tocar la campanada. ¿De dónde sale eso? De tu utilidad. De ahí tiene que salir. No puede salir del costo indirecto, eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque ahí estás reduciendo la posibilidad de que el Estado se lleve el impuesto a la renta. Entonces no puede ser de ahí. Tiene que ser de tu utilidad. Es tu ineficiencia, ¿no? Y hay una mala práctica porque contablemente lo cargan, digamos, y lo paga el cliente. Pues. Eso es una mala práctica. Eso es un robo. Bien, entonces tenemos una idea más clara de cuál es un tiempo productivo, contributorio y no contributorio. Esta parte ya la vimos en la hoja de cálculo. Estos son algunos resultados luego de hacer propuestas, ¿no? Por ejemplo, inicialmente tenemos esta situación, ¿no? Los tiempos productivos, contributorios y no contributorios, ¿no? Y estos son más o menos las tasas promedio de porcentajes. Luego de hacer la capacitación, se pone en marcha nuevamente las operaciones y luego que las personas encuentran un ritmo de trabajo, se hace una nueva medición. Es decir, es malazo, no es una buena idea. Cuando tú haces este estudio de las cartas balance, les enseñas a la gente y luego haces la medición, no es una buena idea. Cuando ya ellos encuentran una estandarización en el trabajo, ahí haces una nueva medición. Y esa nueva medición ya encuentras nuevos resultados. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo, desde que se encontraron mejores resultados. De 21% de trabajo no contributorio, se supone que es una empresa, es una organización que conoce a su gente siempre hace lo mismo, etc. Pero aún así, a esta organización se le redujo el 9% de trabajo no contributorio, que es bastante bajo realmente. Ahora, hay otro asunto también importante que habría que decir, ¿no? Mucho depende de la empatía que hay en el trabajo.
Eso es clave, el trabajar en buena onda es clave, ¿no? Yo me acuerdo mucho que antes, por ejemplo, al ingeniero civil, había muy pocas ingenieras, pero el ingeniero civil le tenía miedo a la gente, ¿no? Le temía, ¿por qué? Porque lo botaba el trabajo, pero porque ya no le daba oportunidad, no lo llamaba a la siguiente obra, ¿no? Es porque habían pocas obras, ¿no? Después esto se propagó más y hubo más competencia, más obras, y la gente llegó un momento que comenzó a escoger el trabajo, me voy acá, no mejor acá, probaba una semanita, se cambiaba, etcétera, ¿no? Ahora nuevamente estamos en vacas flacas, ¿no? Pero hubo un momento en vacas que estuvimos en vacas gordas, donde los peones se convirtieron en oficiales al toque. Los oficiales se promovieron a operarios. El operario era maestro de obra. Y el maestro de obra tenía su constructora, que hacía la competencia, ¿no? Entonces faltaba la mano de obra calificada, ¿no? Y también no calificada. Ahora estamos otra vez en el punto de inflexión, vamos a retomar nuevamente, se supone a partir del segundo trimestre del siguiente año, arranca la fiesta nuevamente. Hemos estado un poco mal el último año y medio, casi 2 años, y ahora se arranca nuevamente, ¿no? Y ahora sí va a ser el problema, la gente tiene que estar capacitada para ese momento. La mayoría de personas están pensando en generar ya alta productividad y tener una cultura distinta. Estas épocas de vacas flacas nos han servido para reflexionar y para pensar cómo debemos ser más productivos y cómo cambiamos una cultura que no nos conviene desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Hay organizaciones como esta, por ejemplo, que se jactaba que todo estaba bien, que no había que mejorar nada, no había que mejorar. Y efectivamente, si hablamos un 35%, un 21%, oye, está bien. Sin embargo, había empatía en el trabajo. Y no digo el nombre de la empresa. Había empatía. ¿Qué es empatía? ¿Qué es empatía? Es como simpatía, pero un poquito. La empatía es generada por una buena cultura en la organización, generada, ¿no? Por una buena cultura. Cuando hay empatía, la gente trabaja con buen clima laboral. Cuando hay empatía. O sea, generar empatía en el trabajo es generar un clima laboral idóneo, propicio para la productividad. Tú trabajas tranquilo, con tranquilidad, ¿no? Pero tú llegas a una empresa y lo primero que hay es chismes. Se encuentra chismes, la gente comienza a hablar. Si hay uno nuevo, no sé qué, alguien va a votar seguramente. La fulana, el fulano, ¿no? Entonces, eso no contribuye para la productividad, al contrario, la mina, la retrasa, la resquebraja, la pelmaza, ¿no? Cuando se trabaja con honestidad, cuando se trabaja con bastante transparencia, eso contribuye a la empatía en el trabajo. Esta empresa, esta organización tenía empatía en el trabajo, la gente trabajaba tranquila, les pagaban bien el trabajo, le exigían, le pagaban a tiempo, que es clave, pagarle a tiempo es clave, etc., ¿no? Sin embargo, pensaba de que no había nada que mejorar acá. Y sí hubo que mejorar. ¿Y cuál fue la mejora? La misma persona, la misma gente, proponía cómo deberían hacer las cosas, cómo deberían mejorar. Oye, esa es una buena idea, decía un maestro de obra, por ejemplo, un capataz. Es una excelente idea. Y a mí me parece que se puede hacer así también. ¿Qué le parece, ingeniero? Pues me parece bacán. O sea, no lo había pensado. Se reúne con su equipo de trabajo y resulta que sacan 2 propuestas. 2 propuestas que contribuirían a disminuir el tiempo de trabajo, generando la misma cantidad de producto. Eso es productividad. Ellos no saben que ese es el concepto de productividad, pero para nosotros eso es productividad. La misma cantidad de producto terminado, solamente que en menos tiempo. Esa es productividad. Y se logró un nivel de 9%. Estas son algunas obras, algunas son obras del Estado, otras son obras privadas. En las obras del Estado es un poco difícil, primero, hacer el trabajo y segundo, hacer la reducción. Es un poco difícil porque normalmente la gente no está buscando la productividad, la gente lo que está buscando es el cumplimiento. Entonces busca el cumplimiento para quedar bien y para que lo sigan llamando, pero no busca productividad porque sencillamente no va a ganar más, ¿no? Ya eso lo hemos hablado. Mientras que en la empresa privada no.
con empatía en el trabajo, sí puede generarse mayor productividad. Bien, y el último punto, vamos a entrar ya al tema de las Planner System. La próxima vez que nos veamos voy a traer un ejemplo, ahora sí que traer las compus, voy a traer un ejemplo para poder generar un sistema Last Planner aquí con hojas de cálculo. Yo les voy a entregar las primeras hojas de cálculo, vamos a hacer el trabajo acá, vamos a hacer la sectorización, etc. Y después de eso, ustedes van a traer un trabajo, un expediente técnico, un edificio, no sé, de repente tienen algo para poder sectorizar. Y lo vamos a programar hipotéticamente. Vamos a asumir que tenemos ya una planificación y vamos a hacer una programación, ¿no? Poco a poco. Tenemos para eso 2 semanas para hacer eso. Entonces, tenemos 2 semanas para hacer eso y 1 semana para hacer la parte estadística, para poder generar ratios de productividad y hacerles todo un seguimiento de continuidad de hoja de cálculo. Entonces, inicialmente vamos a explicar cómo trabaja el Planner. El Planner ya más o menos lo hemos explicado, que es una secuencia, ¿no? Para luego hacer, digamos, algo práctico. Primero se hace una planificación. Vimos la hoja de cálculo en la mañana, que les expliqué, donde ¿cuántas formas de planificar podemos hacer? 2 maneras. Una de manera macro y otra de manera estratégica. La estratégica sigue por un plan estratégico o también podría ser un plan prospectivo, con escenarios prospectivos, que es lo más caro pero lo más efectivo. Y si es que estoy haciendo un plan macro, lo puedo hacer con ruta crítica, lo puedo hacer con un trabajo lineal también, o un trabajo de tiempo camino, también puede ser, ¿no? El trabajo de tiempo camino supone que voy a traer el archivo más adecuado. Yo tengo esta parte, es una planificación lineal, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, si es una carretera, tengo las progresivas acá, y acá tengo el calendario. Los meses y la semana. Mes 1, semana 1, 2, 3 y 4. Mes 2, semana 1, 2, 3 y 4 y así. Entonces, si yo grafico, por ejemplo, esta línea así de una partida, ¿qué significa? Que de este tiempo a este tiempo voy a hacer de esta progresiva a esta progresiva. Y si yo grafico una línea de este tipo así, esta es una planificación lineal. Esa planificación lineal, en el caso de una carretera, es tiempo camino, ¿no? Entonces, les voy a distribuir también una hoja de cálculo para que puedan hacer esto y para que pueda ser modificada mediante macros. Los macros están sueltas, son macros cero, o sea, se pueden modificar. Movimiento de tierra, ¿no? Para movimiento de tierra, por ejemplo, ¿no? Para canales, por ejemplo, ¿no? Para veredas, por ejemplo, ¿no? Es más, en una oportunidad yo hice uno para un edificio. Acá puedes poner el edificio, ¿no? Acá pones el edificio y acá pones el calendario, al contrario, ¿no? De partida, por ejemplo, no sé, platea de cimentación, si pones acá la platea, primer piso, segundo piso, tercer piso, la platea es así. La platea. Toda la platea la voy a consumir de esta fecha a esta fecha. Ahí haces el cambio nada más. En todo caso, esta es planificación lineal. En planificación lineal podemos hacer varias formas de hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué planificación? Porque estoy adecuándome a qué es lo que voy a hacer en qué momento. Pero cuando hago una programación, que es ya los LUCA-G, ahí estoy poniendo los recursos que están involucrando esa planificación que hice antes. Entonces, acá lo que sucede es que yo hago una planificación macro. En este caso es por líneas de balance. Cada línea me indica, de acuerdo al calendario, qué es lo que tengo que hacer. Cada color me está indicando la partida, ¿no es cierto? Entonces yo cojo un grupo de fechas, 4 semanas. Y estas 4 semanas hago un LUCA-G, de conformidad como hicimos en la mañana, 1 a 4, 2 a 5, 3 a 6, etc. Cada 4 semanas. Solo que este LUCA-G, tengo 2 LUCA-G, uno de producción, que me indica la cantidad de metrado que yo voy a desarrollar en el tiempo, y la cantidad de materiales que voy a usar semanalmente de ese metrado. 2 LUCA-G. Después que he elaborado los LUCA-G, hago un análisis de restricciones, que tiene una metodología, identificación de las restricciones, explotar las restricciones, etcétera, etcétera, etcétera.
y tiene también unos cuadros de seguimiento con responsables. ¿Quiénes son las personas responsables para poder levantar esa restricción? ¿No es cierto? Muy bien. Después de hacer las restricciones, hago la programación semanal. Programación semanal que tiene que ver con letrados y con materiales también día a día. Ejecuto la obra porque he levantado las restricciones que levanto acá las programo aquí. Una vez que ejecuto la obra, hago todo lo que es la estadística. Razones de no cumplimiento, los TPCs, las estadísticas, etcétera, las curvas S, el valor ganado, todo lo que necesite llevar un control posterior. Luego cojo otro grupo de 4 semanas, semana 2 a la semana 5, hago los Lucas G y así sucesivamente, ejecuto la obra, hago cíclicamente, hago cíclico todo esto. Pero para hacer esto cíclico necesito primero encontrar la excelencia operacional. Para poder encontrar la excelencia operacional tengo que hacer 3 cosas. ¿Qué era primero? El flujo, que no debe parar. Luego, el flujo eficiente. Y luego, el proceso eficiente. Es una secuencia. Para que eso suceda y para que el flujo no pare, ¿qué tengo que hacer primero? Para que el flujo no pare. ¿Se acuerdan que pusimos principios de productividad? Tengo que hacer que el flujo no pare, eliminar cuellos de botella, lotizar todo el trabajo, verificar los tiempos de ciclo, etc. Y después de esos principios que yo voy a utilizar acá para la Lucas G, ¿cuál es la parte operativa? Lo primero que tengo que hacer es sectorizar. ¿Se acuerdan el gráfico que pusimos acá? Sectorizar, luego de sectorizar tenemos la Lucas G, después de Lucas G hasta terminar con el tema logístico. Ya, esa parte es una parte operativa dentro de las planas. Por acá dicen, bueno, ¿dónde está la parte logística? La parte logística es apoyo. ¿Se acuerdan que hicimos en la mañana una flecha aquí? Una flecha y dijimos, los cuadraditos que están abajo son los procesos de producción. Procesos que son irreversibles, de aquí para allá. Procesos irreversibles. Y las partes que están de arriba son procesos que son apoyo. En cada parte del proceso productivo, en nuestro caso proceso constructivo, están presentes apoyando como recursos. Entonces, recursos de procesos de producción, recursos de apoyo, proceso administrativo. Esa parte va acá también. Entonces, esta parte es la parte operativa de la programación cíclica y viene la parte de apoyo, como la logística, por ejemplo. Debo determinar entonces en un tren de actividades. Eso, por ejemplo, es un tren de actividades. Tenemos el sector 1 hasta el sector 4. Aquí se han sectorizado, por ejemplo, 4. Acá se han sectorizado, por ejemplo, 4 sectores, ¿no? Sector 1, sector 2, sector 3 y sector 4. Acá están los días, del día 1 al día 9. Y acá están todas las actividades que voy a hacer: el cofrado de columnas, vaciados, el cofrado de vigas y el cofrado de losas. Entonces aquí en cada colorcito que tengo acá es un sector y voy definiendo qué estoy haciendo el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. El primer día entonces hago el primer sector en cofrado de columnas. El segundo día hago el primer sector vaciado de columnas, el sector 1 vaciado de columnas y en el 2 tengo el cofrado de columnas y así sucesivamente. De tal manera que al final termino yo en un sistema cíclico de trabajo operativo, ¿no? Bien, esta es una secuencia para poder determinar qué es lo que estoy haciendo en el primer piso, segundo piso, tercer piso de manera cíclica y para que se vea, digamos, cuál es la continuidad que hay en la sectorización, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el casco, acabados, de observaciones, entregas, etc. Si nosotros le damos así, cada vez se está llenando un trabajo que estoy haciendo en los 4 sectores, ¿no? Sector 1, sector 2, sector 3 y sector 4.
aquí tenemos un tren de actividades, pero ese tren de actividades no responde a la misma cantidad de sectores. Y eso lo vamos a ver con detenimiento. Por ejemplo, acá tengo 7 sectores, del 1 al 7, ¿no? Sin embargo, acá tengo 4 sectores. Es posible, por ejemplo, que tenga 4 sectores para lo que es columnas, por ejemplo, y tenga 2 o 3 sectores para lo que es techos, ¿no? Todo lo que son verticales puede ser 4 sectores y 3 sectores lo que son horizontales, ¿no? O 2 sectores posiblemente. ¿De qué depende el número de sectores? Depende de varias cosas. Primero, depende del metrado, la cantidad de metrado o el lote de producción. Después depende de los recursos, qué cantidad de recursos tengo. Si tengo muy pocos recursos, lo más probable es que tenga más sectores. Si tengo más recursos, menos sectores, ¿no? Pero depende también de las restricciones, la cantidad de sectores. Es probable, por ejemplo, que yo tenga una restricción de maquinaria que no me permite hacer más sectores, sino solamente una cantidad limitada de sectores, digamos 4 sectores. Yo quisiera hacer 6 sectores, pero el tema de la maquinaria no me permite, ¿no? Entonces, o la mano de obra también, ¿no? Otra restricción para los sectores, por ejemplo, también es la consultabilidad. Por consultabilidad yo no puedo tener, por ejemplo, a mí me encantaría tener 2 sectores, pero no puede ser, porque voy a tener una cantidad de personas que se van a chocar. Entonces necesitaría abrir a 3 sectores, ¿no? Esas son entonces las razones por las cuales no necesariamente siempre tengo que tener la misma cantidad de sectores para todas las partidas. Mampostería, por ejemplo, puedo tener 2 sectores. Techos, 3 sectores. Verticales, 4 sectores. Eso puede ser. ¿De qué depende? De lo que más te conviene depende. La utilización adecuada de los recursos y el lote de producción en el ciclo de un día de trabajo. De eso depende. Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Tengo 7 sectores para una cosa, 4 sectores para otra, ¿no? Depende mucho de eso. Acá lo mismo, tengo por ejemplo un edificio de 5 pisos, pero solamente con 3 sectores. Acá tengo uno de 13, pero con 4 sectores, y así sucesivamente. Lo más difícil de sectorizar, por ejemplo, es los sótanos, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros tenemos algo que es inusual completamente, que es placas. Pero cuando ya encontramos lo que se llama un tren de actividades, se va repitiendo, ¿no? Acá todo lo que son plateas, sótanos, siempre hay una cosa dispar, ¿no? Pero cuando encontramos, por ejemplo, acá el tren de actividades, ya encontramos un ritmo de trabajo. Acá hay un ritmo de trabajo y se convierte en algo cíclico y repetitivo. Ahí entonces estoy generando más productividad. Acá no genero tanta productividad como acá en esta parte. Acá esta parte sí, porque es lo mismo. Bien, esto lo vamos a ver de algo práctico mejor. Y ahí tenemos ya el tren de actividades que se ve con mayor solvencia. Esos gráficos los tienen ahí, ¿no? Sí, está. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué? Ahora, ustedes han dejado sus correos electrónicos porque voy a enviarles archivos para la siguiente semana para que vengan listos y no chaparro por sorpresa acá. Cosa que nos envían al correo, vienen ya leyendo algo y venimos de frente para ya hacer cosas. Sí, entonces yo les voy a dejar unos archivos acá para que les envíen, cosa que la otra semana ya vienen ustedes ya leyendo el tema. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, ahí nos quedamos. Gracias.